Seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva. Por Radio Oriental 770 AM y en Montevideo por Del Sol FM 99.5. Seguimos por las emisoras que ustedes acaban de escuchar, Radio Oriental y Del Sol FM aquí en Montevideo, pero también seguimos por Del Sol FM en Colonia, 96.3, Del Sol FM en Punta del Este, 96.7, Siglo XXI FM, 101.5 en Salto, FM Sueños, 106.7 en Fraiventos, Oro FM, 92.3 en la Costa de Oro, y a partir de hoy agregamos, y recibimos con mucho gusto, a Por Siempre FM de la ciudad de Minas, en el 93.3. Seguimos también con el audio en vivo en perspectiva.net y con el video de la mesa en vivo también disponible en nuestro sitio web. Estamos en la mesa de este lunes 27 de abril. Estamos con Martín Couto, Karina Novarese, Oenir Sartú y Felipe Esquipani. Pasamos a un segundo tema. Este dio mucho que hablar en estos días. Voy con lo más nuevo. La UNASEV, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, emitió un comunicado sobre el video en el que el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, acusa de delincuentes a un grupo de inspectores de tránsito de Montevideo que le ponen una multa por exceso de velocidad. Según la UNASEV, las autoridades en materia de vigilancia y control del tránsito, ya sean los gobiernos departamentales o las unidades dependientes del Ministerio del Interior, tienen el mandato legal y funcional de cumplir y hacer cumplir la normativa, que no son otra cosa que las reglas del juego que nos hemos impuesto como sociedad. Más adelante expresa la UNASEV: ninguna situación justifica ni compadece la agresión física o verbal sobre ninguna persona, y mucho menos sobre los funcionarios públicos a quienes hemos encomendado la imprescindible función de velar por el cumplimiento de las normas de convivencia. ¿Cómo han visto estos hechos, señores, señora? ¿Cómo nos gusta caerle a la gente con todo? Cometa el mínimo error, es como... Sí. A mí me hace acordar siempre... ¿Quién es la gente en este caso? La gente, es como algo de científico, no tiene nada lo que estoy diciendo de rigurosidad, pero la reacción que se genera en la opinión pública, en las redes sociales, esa necesidad de cuestionar a la persona como si hubiera cometido un error gravísimo, a mí me parece... Y también pasa en otras cosas, y me acuerdo de lo de la plaza y la milonga. Hay como una necesidad de purgar todas nuestros pecados y las cosas que hacemos mal en una persona que en un momento adecuado... Las redes sociales son ideales para eso. Es el receptáculo. Sí, pero en general en el debate público uno enseguida... ¿A quién se le ha estado dando? A Pablo Mieres por un a lado Mieres y a los inspectores por otro, ¿no? Por supuesto. Como que el partido se ha repartido de esa forma. Hay víctimas. No, pero creo que más allá de esto, y habiendo dicho esto, es decir, Pablo Mieres no se convierte en una persona espantosa para el sistema político uruguayo, ni tiene que cambiar la opinión de nadie sobre Pablo Mieres a partir de esto. No obsta decir que, por supuesto, que en mi opinión estuvo muy mal y fue irresponsable, y sobre todo una cosa que tendría, un control que debería tener él en tanto figura pública y que está expuesto a este tipo de cosas. Y por supuesto después decir que lo preocupante es la lectura aquella de todos aquellos que dijeron estuvo bien, tiene razón, todos pensamos lo mismo. Yo quiero decir que puedo llegar a pensar lo mismo alguna vez. Nunca le hablé, cuando me han multado, pero nunca le hablé así a un inspector de tránsito, y me parece peligroso el discurso de todos hacemos y pensamos lo mismo, entonces está bien porque es lo que hace la gente común. Parece que no, y que además deberíamos llamar, sobre todo, debería llamar el sistema político, pero todos, quienes tenemos alguna posibilidad de hacerlo, a no comportarse así con gente que nos puede gustar o no, podemos estar de acuerdo o no, pero básicamente está llamada a hacer cumplir las normas y en general hacer una tarea bastante molesta para el resto de la sociedad, pero que es extremadamente necesaria. Hoy estoy como optimista, y digo que lo único positivo que sale de todo esto, que es un escandalito realmente bastante menor desde mi punto de vista, es que estamos discutiendo a raíz del comunicado de la UNASEV sobre temas sí importantes, que son los del tránsito en Montevideo y en Uruguay, y cómo respetamos o no respetamos el tránsito. Particularmente yo, que no entiendo nada de ingeniería vial ni de tránsito, puedo decir que en algunas avenidas el 45 kilómetros por hora a uno le parece que es una carreta. Ahora, obviamente que no tengo ninguna
ningún fundamento para discutir eso. Puedo decirlo solamente como usuaria del tránsito. Que no era, paréntesis, como se dijo, no es 45 kilómetros por hora el máximo en propios. 45 Valle es y hasta... Ordóñez. bueno, Valle y Ordóñez. ¿cuál es Bueno, sí. el máximo? ¿60? Sí. Está. ¿Y él iba a 65? Con lo cual ahí lo mataron, porque normalmente te dan como 10. Pero no importa, no vamos a entrar en eso chiquito. Yo digo, la reacción de Mieres es una reacción de enojo. Yo no lo justifico en absoluto, pero me parece que cualquiera de nosotros podemos tener una reacción similar cuando encima te tocó medio seguido. No significa que tenga razón, pero somos humanos. A ver, nos podemos enojar. Todos nos hemos enojado y hemos tenido capaz la suerte de que no nos filmaran. ¿Ah? Segundo, que los inspectores juegan un papel complicado, es verdad. Que se han vuelto antipáticos por el papel que tienen que jugar también. Yo creo que por primera vez están conociendo algunas cosas que no se sabían. Por ejemplo, cómo se distribuyen y por qué van a determinados lugares. Uno a veces dice, están siempre en el mismo lugar, no están en donde deberían estar. Evidentemente, la Intendencia capaz que podría hacer un poco más para educar sobre este tema. No, obviamente, decirte dónde van a estar, pero sí estamos controlando más estas cosas. Yo me pregunto, y no tiene que ver con esto, y a veces entro en una gran bronca, ¿por qué no se controlan, por ejemplo, los camiones que paran todo el tránsito, camiones o autos, en doble fila constante por determinados lugares? ¿Se controla, no se controla? ¿Complica, no complica? ¿Pueden dar lugar a accidentes? Todos los ciudadanos tenemos preguntas. Me parece que lo único bueno es que se abrió un pequeño debate sobre el tránsito en Montevideo. Bueno, sobre el tránsito discutimos a cada rato. No, pero más serio. Lo de una SEB tiene fundamentos. Te gusten o no te gusten. Hay dos cosas que percibo sobre esto. Una, por el lado que venía Karina, me parece que muchas veces la reglamentación es irracional. Es decir, ¿en qué sentido irracional? Y bueno, porque si yo en una ruta, en una carretera, pongo un límite inferior a 60 kilómetros por hora, generalmente es un exceso de lentitud. Perdón. Es un Dice exceso. perdón, Ovenir, porque acaba de manotear su celular que venía sonando. Ovenir, tenemos que buscarte el seteo de silencio que no lo encontraste en el celular nuevo. Bueno, el asunto es que me parece irracional porque muchas veces no tiene una lógica en cuanto a la verdadera seguridad o garantía de tanto de los peatones como de los propios automóviles. Entonces se aplican multas por una disposición irracional y se aplican a veces y otras veces no, porque muchas veces se deja circular, me pasó personalmente, de ser detenido por supuesto exceso de velocidad, y al lado del inspector y de mí pasaban cientos de autos a velocidad superior a la que yo iba. Y le dije, pero ¿y esto? ¿Por qué a mí? Si todo el mundo circula. Bueno, me dice, fuiste el primero. Porque te a todos no agarramos podemos. a vos, te agarramos a vos. Exacto, entonces ¿Te sentiste chivo expiatorio? sí, me tocó ese Lo cual día. es verdad que si te estaba multando a vos no podía estar con el otro brazo parando. Bueno, ¿no? pero algo ocurre cuando la norma simplemente es desacatada por todo el mundo, porque era realmente irracional. Tener que fueran a menos de 60 kilómetros por hora en ese lugar era irracional, pero no importa. El otro tema es la sanción de la multa. Yo soy enemigo de la multa como sanción en cualquier caso. Básicamente porque es absolutamente antiequitativa, poco equitativa. No es lo mismo multar en 5.000 pesos a una persona que gana 20.000 por mes que multarme a mí, que de repente tengo un salario intermedio, o que multar con 5.000 pesos, por decir algo, a Novik. Digo, no puede ser que la sanción sea 5.000 pesos para todo el mundo porque el efecto, es decir, para uno puede ser sanción ruinoso. ¿Calculado por ingresos? No, Una en sanción absoluto, calculada por soy enemigo ingresos. de la multa como Ah, régimen de sanción. a mí me parece Creo que en mejor todo hacer, caso otro tipo de tareas. el tipo de sanción debería ser algún tipo de, a la Tarea larga común. de cierto número de infracciones, alguna suspensión en la posibilidad de manejar, de conducir, de andar en auto, manejando en auto. Me parece que sería más lógico. Es decir, Sí, lo tener de una especie de puntos, crédito, pero la sanción pecuniaria es en cualquier caso siempre injusta, porque no tiene el mismo efecto para unos que para otros. Para los muy ricos simplemente es nada, en cambio para otros puede ser una cuestión ruinosa. Haciendo el símil con aquella película americana, Mieres tuvo un día de furia, y yo creo que es injustificable. Y no habían salido encuestas ese día, ¿o sí? No. Y no es injustificable de ninguna manera lo que hizo. Me parece que no se puede actuar de esa manera ante ningún ciudadano, y mucho menos ante funcionarios que cumplen órdenes. Evidentemente los inspectores que multaron a Mieres no fueron los que decidieron pararse en ese punto, ni los que establecieron los límites de velocidad. Me parece que en ese sentido Mieres... Sí, lo reconocieron y se lo pusieron se a filmar. equivocó. Ahí hay un poquito de mala voluntad. Algunas circunstancias agravantes
que creo que hacen quizás más responsable a Mieres. No hubo provocación, no hubo una actitud como sí hubo en el pasado ante casos de videos que también se filtraron de parte de los inspectores. En todo momento uno percibe que hay un buen trato y que la reacción surge del propio Mieres. Y tampoco hubo disculpas de Pablo Mieres con posterioridad al hecho. Me parece que hubiera sido una actitud de enorme grandeza reconocer que se equivocó. Eso creo que hubiera sido una buena cosa. No comparto la divulgación del video, si bien los inspectores tienen derecho, según alguna reglamentación interna de la propia Intendencia, a grabar los procedimientos. Me parece que la difusión en las redes sociales fue absolutamente improcedente. Hay una investigación administrativa a ese respecto. Y el comunicado de la UNACEB me parece una picardía política. Yo no sé si la UNACEB... ¿Por qué? Por el encabezado, en virtud de todos los requerimientos que nos ha hecho la prensa sobre las cuestiones vinculadas a la situación de Pablo Mieres, expresamos y aprovechan para criticar a un senador de la oposición. Yo no sé si hubiera emitido el mismo comunicado siendo el implicado un senador oficialista. Me parece que es una picardía política, más aún teniendo en cuenta algunos cambios internos que han habido en la propia UNACEB y algunos jerarcas que se han incorporado. Pero el hecho en sí me parece que es injustificable y bueno, yo creo que cuando se tienen responsabilidades del nivel que tiene Pablo Mieres, que es un senador de la República, cuando se es una persona pública hay que medir más que cualquier ciudadano el trato con los ciudadanos y más con funcionarios públicos como son los inspectores. Sí, se le ha cobrado políticamente a Mieres que su actitud en ese momento, de ese día, fue contradictoria con lo que la campaña del propio Partido Independiente plantea, ¿no? De que hay que poner límites, etcétera, ¿no? A los inspectores, capaz. Somos humanos, gente. A ver, Mieres, creo que todos lo conocemos, es una persona muy amable en general. Sí, yo muy cordial. Realmente... no estoy justificando lo que hice, estoy de acuerdo, lo que hizo no lo debió haber hecho. Ahora, ¿estamos todos libres de enojarnos un día? Tampoco fue mal. Está mal. Yo decía, no se lo pero puede lo que quiero decir es que yo he visto reacciones de agresividad verbal realmente espantosas cuando se enfrentan a los inspectores. A mí particularmente no me ha pasado, porque voy ya, las veces que me pasó que fueron poco, fui como resignada y dale. Pero he visto situaciones de gran agresividad. Esto no es justificarlo, digo. Todos tenemos derecho a algún error y bueno, quedó en un error. Yo discrepo con la lectura del comunicado de la UNACEB. Me imagino que los deben haber tenido varios días con los teléfonos sonando todo el día y lo que resolvieron fue hacer un comunicado de prensa que además casi después, más allá de que en el encabezado dice por qué lo hacen, después casi no nombra, o creo que no nombra a Pablo Mieres y hace consideraciones generales sobre el tránsito, la seguridad vial. Me parece delicadísimo el comunicado. ¿Y hasta dónde es competencia de esa unidad ese tipo de comunicado? Es una cuestión municipal. ¿No? Es un poco... Pero es a nivel nacional la oficina encargada de la seguridad vial y en realidad obviamente le estaban requiriendo a la oficina que diera opiniones sobre eso. Pero a mí me interesaba aportar en la desnaturalización de la violencia hacia determinados trabajadores. Pasa con los inspectores de tránsito, pasa con los jueces de fútbol. Está empezando a naturalizarse la violencia, por ejemplo, a maestros y maestras, y en ningún caso, bajo ninguna actitud por parte de esos trabajadores, se justifica que personas, mientras están trabajando, sean violentadas por ninguno de nosotros. Lo hablamos, me acuerdo, en una tertulia, y digo bien, el año pasado. Esas sí que eran tertulias. Esas sí eran tertulias. Pero planteábamos, y yo me acuerdo que planteaba, bueno, ¿qué pasaría si el operador estuviera trabajando acá y viniera alguien a insultarlo todo el tiempo en su oído mientras él está tratando de hacer su trabajo? Me acuerdo que el operador en aquel momento se paró. Pero en realidad lo que tenemos que hacer con esto, y que a mí me preocupa cuando se dice que todo el mundo piensa y hace lo que hizo Mieres, primero es mentira, yo digo que yo no lo hago, capaz que lo pienso, pero tiene que ver con desnaturalizar cualquier tipo de violencia hacia esos trabajadores, más allá de las consideraciones que podamos tener de los trabajadores en particular, de su actitud, del gremio de municipales o de lo que sea. En perspectiva, desde 1985. Algunos apuntes más. ¿Qué decías tú, Karina? No, un oyente, Raúl González, me decía, si te filman te tienen que avisar. Y yo le preguntaba a venir si no hay temas legales, más allá de que haya una reglamentación que les permita filmar. Y una cosa es mostrar, está claro en esta filmación que ellos están escondiendo la cámara, porque está como en el bolsillo o algo así y se ve como de abajo. No es que el hombre estaba así,
porque obviamente cuando tú te ves filmado, achicás, porque nadie quiere salir a hacer papelones. Más mensajes. Magdalena dice, por favor, lean los mensajes. Y aquí voy. Hago lo que puedo, porque son muchos, por suerte, muchísimos los mensajes. En general estamos teniendo un buen tráfico de parte de los oyentes, pero en este tema en particular, bueno, se amontonan. Por ejemplo, a propósito del subtema que tiró Oenir, ¿está bien el instrumento de la multa? Bueno, hay distintas opiniones. Juan del Cordón dice que la sanción podría ser demorar al infractor un cierto tiempo. Bueno, sí, se ha hablado de esa posibilidad. Después están los que dicen que podría irse a un sistema de multas que tuviera en cuenta el valor del vehículo, que fueran proporcionales al valor del vehículo. Y después están los que cuentan a propósito de una variante de esto, que es que en Finlandia las multas se calculan en base a los ingresos de la persona. Y entonces manda incluso un link con información tomada del New York Times. Hace poco, en Finlandia, a un millonario lo multaron con más de 60.000 euros por exceso de velocidad. Sí, lo que pasa es que en el Uruguay es muy difícil saber qué gana quién. Bueno, ahora gana no qué tanto, cosa, ¿no? ¿eh? Ahora con lo del... Siempre hay forma de guardar. Sí, tenés razón.